Entre la cena pre-inicio de pretemporada y el comienzo de la pretemporada con los chicos llegando a la Continaza, se presenta una Juventus extremadamente incómoda. Algunos dirían que será bastante cringe el ambiente dentro del camerino de la Juventus y pues no es por menos porque de lo que hemos vivido antes de que terminara el campeonato, después de que terminó el campeonato y durante lo que hemos visto el calciomercato, la verdad es que lo mínimo que deberían estar todos allá adentro es incómodo. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo hoy les quiero hablar sobre esta situación porque se presenta un inicio de temporada bastante extraño y la verdad es que la palabra es incómodo dentro de la Juventus. ¿Y por qué lo digo? Porque es una situación que se ha estado cocinando desde hace 2 meses. Antes de entrar de lleno, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales que hacen un mundo de diferencia para nosotros, para encontrar muchísima gente como ustedes que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, el día antes de domingo hubo una cena donde todos los jugadores de la Juventus supuestamente se reunieron para dar inicio a una nueva temporada. Obviamente estaría presente Luciano Spalletti y de ahí en adelante el lunes se empiezan a presentar todos los disponibles, obviamente, para empezar la pretemporada. ¿Quién no está disponible? Los que acaban de terminar el Mundial o los que fueron al Mundial tendrán unos días extras, pero cuando comiencen los amistosos ya debería estar todo mundo disponible y arrolable. La cuestión es que, bueno, pudimos al principio, el domingo, los primeros que llegaron fue Di Gregorio, fue Cambiaso, fue Douglas Luiz y Arek Milik, de los que pudo pues registrar o por lo menos ver il bianconero. Pero de ahí en adelante pues ya se entrevía un poquito de cosas raras. ¿Por qué? Porque llega Di Gregorio con una cara así más o menos, habla con los tifosi, pero bastante serio, le preguntan cómo están, no responde. Cuando llega Cambiaso, pregunta si alguien más ha llegado, le dijeron Di Gregorio y él hace una muestra como de algo así, ¿no? No sé ni siquiera cómo describirlo. Ustedes pueden ver el video dentro de nuestras redes. O sea que ya se empieza a ver que la situación no va a estar cómoda internamente. ¿Por qué? Porque al final, pues, de todo lo que sucedió, lo que dijo su agente, lo que terminó posteando el mismo portero, pues obviamente dentro del camerino va a crear fricción. Además que los mismos jugadores, hay que ser sinceros, muchos saben que su futuro no es en la Juventus. Su futuro seguramente está fuera y tener que llegar, empezar a hacer pretemporada, pretender que todo está bien, empezar a hacer grupo con gente que sabes que no vas a jugar el próximo año, no debe ser fácil. Obviamente este es su trabajo, esto es lo que tienen que hacer, tienen que ver cómo les sirve, pero al final son seres humanos y estas cosas les va a perjudicar. Así que me imagino, me encantaría hacer una mosca en esa cena y en ese vestuario entre el domingo y el lunes para poder visionar, ¿no?, cómo está la situación interna, porque yo creo que no está para nada sana. Además que del lado de Luciano Spalletti tampoco puede estar sana la situación, porque tú ves que el tipo al final del campeonato pide entre 6 y 7 adiciones nuevas a su plantilla, lo cual requiere 6 o 7 salidas. Quedó excesivamente claro durante el final de la temporada pasada con quienes Luciano Spalletti no iba a contar la próxima temporada, y este se va a presentar el lunes o en la misma cena del domingo y va a haber las mismas caras porque la verdad es que en esta Juventus no ha pasado nada en el calciomercato. Se fueron, sí, Kostic y Vlahovic porque terminaron el contrato. Vlahovic parece tener todavía media esperanza de regresar, aunque ya se reportó que le llegó una oferta del Besiktas importante, parecido a lo que él le pedía a la Juventus para renovar, pero este no quiere aceptar esa oferta todavía porque sigue en la esperanza de que algo le caiga del cielo. La Juventus no va a cambiar sus pretensiones, la Juventus le sigue ofreciendo sus 6 millones si lo quiere tomar bien y si no, no. Así que yo la verdad lo de Vlahovic no lo entiendo. Yo creo que es mejor hacer borrón y cuenta nueva, despedirse de una vez por todas, cambiar página y salir adelante para el bien de ambos. Pero independientemente, al final en el camerino no va a estar Vlahovic, no va a estar Kostic, obviamente terminaron su contrato, sí va a estar Ekator, pero ya.
Los demás son los mismos, los únicos que no van a estar son los que estaban en el Mundial, pero ahí está su camerino con su nombre, sus cositas personales, etcétera, y Luciano Spalletti va a abrir la puerta y se va a encontrar a la misma gente que seguramente no cerró necesariamente bien el año con algunos de ellos, es gente con la cual pues en ruedas de prensa abiertamente ha criticado. ¿Y qué quiere decir eso entre Spalletti y la gerencia? Porque si nosotros tenemos que creer la narración que nos hicieron creer, que parte del por qué, como Lee lo mandan a freír pasteles, como dicen en mis tierras, es porque no le trajo a Spalletti lo que él quería durante el mercado de invierno. Y bueno, Carnevali por ahora no ha traído a nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a tener paciencia Spalletti para aguantarse hasta el final del calciomercato? Recordemos que el calciomercato termina el 1 de septiembre, ya con el calendario y el campeonato comenzado. Así que el 2 de septiembre Spalletti, si no le traen lo que quieren, se va o crea un tumulto interno otra vez para ver si sacan a Carnevali. Va a agarrar el teléfono otra vez y llamar directamente a John Elkann. ¿Qué va a pasar en esta Juventus en el futuro cercano si al final no llega lo que pide el entrenador? Porque el precedente que nos dejaron es un precedente bastante negativo, bastante malo y bastante preocupante. Y bueno, aquí seguimos, estamos a punto de empezar la pretemporada, los chicos van a empezar a hacer sus amistosos y es un equipo que no sabe si va a seguir junto, es un entrenador que va a preparar exactamente si no sabe si este es el equipo que va a tener. Y no debe ser fácil, debe ser una situación extremadamente incómoda. Y la cuestión es que esta Juventus lamentablemente está en una situación totalmente difícil, impasable. ¿Por qué? Porque depende de sus ventas para poder hacer compras. No es coincidencia, en mi punto de vista, que no podamos llegar a lo que piden por Kolo Muani, no podamos llegar a lo que piden por Dibu Martínez, no podamos llegar por lo que piden por Pellegrino, porque en todas estas, digamos, operaciones que son las que parecen estar más cercanas, siempre, si ustedes van, hay un hilo conductor que es pagos postergados. Por ejemplo, Kolo Muani se está negociando un préstamo con obligación de compra, pero obviamente la obligación de compra viene después. Si calificas en cualquier Copa Europea, a 38 millones, que es lo que supuestamente iba a ofrecer la Juventus, mientras que el PSG está pidiendo 50, 55 millones. Independientemente de las cifras, escuchen la parte de es un préstamo con obligación de compra. Entonces, me lo prestas ahorita, yo te voy a dar un dinerito ahorita porque es un préstamo oneroso y yo obligo a pagarte el resto en el futuro. Yo no pago ahorita por Kolo Muani si me lo traigo. Si vamos a la operación Pellegrino, lo que se le ofreció al Parma, que fue rechazado, fue un préstamo con obligación de compra de nuevo en un futuro. Yo te doy 5 millones ahorita, te pago 5 millones, te lo compro a 20 millones en el futuro y más 5 millones de bonus en el futuro. El Parma dijo, no, yo quiero el dinero ahora. Si me lo quieres comprar ahora, hasta te rebajo el monto que me tienes que pagar de 30 a 22, 20 millones. Y la Juventus no dijo que sí. ¿Por qué? Porque parece que no tenemos el dinero. ¿Y por qué no tenemos el dinero? Porque no hemos vendido a nadie. Porque no hemos vendido a nadie. Y la otra con el Dibu Martínez. El Aston Villa pide 12, 15 millones, nosotros decimos no, 6 o 7. Es que está viejo. Porque, o sea, vayamos a ser sinceros, digamos, un portero titular de su selección nacional, nos guste o no el Dibu Martínez, pero digamos, es un portero con una envergadura, es un portero titular, es un portero que ha ganado, tiene sus títulos, te lo están dando por 12 millones y tú dices, no puedo, 6 millones. O sea, seguramente 6 millones es lo que valga el Dibu, pero el concepto es que la Juventus dice, no, ese dinero ahorita no lo puedo tener. ¿Por qué? Porque el lunes se presenta una cantidad de gente. Se presenta Arthur, se presenta Douglas Luiz, se presenta Rugani, se presenta Rui, se presenta, además de todos los que ya teníamos en la plantilla, es un pocotón de gente que se está presentando para ver qué va a suceder con ellos. Porque sí, aquí podemos hipotizar que el Luciano Spalletti va a conseguir hacer renacer a Douglas Luiz y esperemos que así sea para el bien de la Juventus. Pero Arthur no creo que haya esa oportunidad. Arek Milik, olvídate.
y el resto de los otros jugadores que regresan que no se sabe qué hacer, o los mismos que estaban el año pasado pero que vimos que no funcionan, Koop Miners, Miretti, Zegrova. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Openda, que sí, tiene mercado para una sesión, pero no han venido por él. Ustedes ven a Openda yendo a algún equipo francés o de la Bundesliga. Nadie ha venido por Openda. Y el mercado no estaba. Hoy aprendimos que Jonathan David termina rechazando una rica oferta de un club turco porque se quiere quedar en la Juventus. Y entonces nuestros jugadores son los únicos que no quieren ir a ganar más dinero en otro lado. Todo esto hace, chicos, que este día, cuando empieza la temporada de la Juventus, esta gente entra al camerino, esta gente entra a un grupo para preparar una temporada entera de una forma extremadamente incómoda. Y eso, lamentablemente, me duele mucho admitirlo, quiere decir que esta temporada, si las cosas no se empiezan a arreglar, pero de forma ya, vamos a ser muy, pero muy larga. Aquí estaremos. Siempre apoyaremos a la Juventus, siempre estaremos representándola, siempre querremos lo mejor para la Juventus. Pero lo que yo veo en este momento me hace dudar muchísimo de cuánto podamos realmente disfrutar esta temporada. Díganme ustedes qué piensan, si estoy en lo correcto, si es que ya estoy demasiado negativo, catastrófico, como algunos me han dicho, o están de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven este inicio de temporada? ¿Lo que se ha hecho hasta ahora les ha gustado o no les ha gustado? No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!